Buen día, entonces vamos a revisar este tema tan importante, la detección oportuna del cáncer pediátrico o cáncer en menores de 18 años. El, el tiempo es muy importante en el cáncer. En pediatría, pues es una enfermedad poco frecuente y de todos los cánceres, teniendo en cuenta adultos y niños, solamente el 2% se va a presentar en menores de 18 años. Esto hace que un pediatra de atención primaria o servicios poco complejos vea un caso nuevo cada 5 años. Por lo tanto, mantenerse como con el índice de sospecha de que estamos ante un cáncer infantil es algo realmente difícil y requiere que nosotros estemos activos, siempre tratando de aprender sobre este tema. Aunque es una enfermedad poco frecuente, es la segunda causa de muerte en los pacientes de 5 a 15 años y en los niños menores de 5 años la tercera causa. Entonces es muy importante porque aunque la frecuencia con que se presenta es baja, el impacto que tiene sobre los años de vida de un paciente pues es muy importante. ¿Cuáles son las causas que predisponen a cáncer en los niños? Entonces, si un adulto fuma, si un adulto tiene una vida sedentaria, si un adulto no hace sus estudios de tamizaje, por ejemplo, para cáncer de cervix o cáncer de próstata, pues tiene más riesgo de presentar un cáncer. En pediatría esto no funciona así, no hay, digamos, factores ambientales por lo menos que de manera importante aumenten la posibilidad de que un paciente tenga cáncer. Entonces, pues es muy difícil prevenir y básicamente hablamos de prevención en cáncer pediátrico cuando hacemos un diagnóstico oportuno, cuando hacemos un diagnóstico lo más precoz que podamos hacerlo. ¿Cuáles son las causas que facilitan el cáncer en los niños? Algunas inmunodeficiencias, algunas exposiciones a virus como el virus del Epstein, tener en cuenta en una consulta de pediatría para sospechar cáncer infantil. ¿Cuál es el problema con la detección oportuna del cáncer infantil? Es que los primeros síntomas de cáncer van a ser muy parecidos a los de cualquier enfermedad que puede tener un niño, ya sea una gastroenteritis, una neumonía, una anemia por hierro. Todas estas enfermedades pueden compartir en un principio los mismos síntomas que si se tratara de un cáncer, y en este caso lo que va a hacer la diferencia es esos cambios, por ejemplo, en la duración, en la intensidad de cada síntoma, y eso es pues lo que vamos a revisar en este tema. 85% de los cánceres van a tener estos síntomas inespecíficos que no van a ser indicativos de cáncer, sino que pueden inicialmente confundir sobre enfermedades que pueden ser más leves. Entonces, por eso es tan importante el alto índice de sospecha. La curación de los pacientes con cáncer infantil, ya vamos en un 80% de los cánceres pueden ser curados. En países de ingresos medianos o bajos puede ser tan baja como el 20%, y estas diferencias tan abismales entre países con recursos y países con bajos recursos, uno de los aspectos que tiene que ver con esto es con las dificultades en el diagnóstico inicial. Entonces, además de mejorar la supervivencia, si diagnosticamos tempranamente un cáncer, también vamos a mejorar la funcionalidad de estos pacientes. Es decir, si yo tengo un tumor en el hueso, por ejemplo, no es lo mismo encontrar este tumor cuando tiene 2 centímetros y puedo hacer una resección, digamos, sin comprometer la pierna, por ejemplo, terminar en una amputación, y esto pues obviamente va a marcar que estos pacientes, una vez curados, como ya vimos, pueden curarse en una alta proporción, pues también tengan la funcionalidad de su cuerpo preservada al máximo posible. ¿Listo? Entonces, acá podemos ver estas estadísticas del Journal de Cáncer, donde podemos ver cómo en los años 70 el 58% de los niños lograban sobrevivir, y pues ya vamos en unas tasas para el año 2011 de 83%. Entonces es, digamos, una de las patologías que más mejoría en la supervivencia y en los tratamientos ha tenido en las últimas décadas. Y como les mostré anteriormente, lo realmente preocupante es que unos países pueden acceder a unas tasas de curación como estas, pero hay otros países en el globo donde estamos casi con la supervivencia de los años 70 o menos, porque pues realmente los pacientes no tienen acceso a los diagnósticos y al sistema de salud para ser atendidos. ¿Listo?
Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas de retraso? Entonces, hay factores en todas, digamos, en todas las aristas que tienen que ver con un paciente oncológico, hay factores que pueden retrasar el diagnóstico. Entonces, en cuanto a los padres y los pacientes, por ejemplo, la edad. Entonces, en cuanto a la edad de los pacientes, por ejemplo, un niño adolescente no va a ser, digamos, bañado por sus padres o no va a ser mirado a diario por sus padres. Y, por ejemplo, un cáncer testicular pudiera ser algo que pase desapercibido porque los niños a esa edad por pudor pueden no manifestar que tienen alguna sintomatología a este nivel. Ese sería un ejemplo de cómo la edad puede afectar en la posibilidad de un diagnóstico precoz. En cuanto al nivel educativo, pues cuando una persona tiene, digamos, un pobre acceso a los sistemas de salud, tiene que estar en trabajos pues, que no le impiden estar, por ejemplo, en controles de crecimiento y desarrollo. Todo esto hace que consulten tardíamente porque pues, el desconocimiento sobre los signos de alarma pues, va a hacer que ellos no se preocupen porque, como ya vimos, hay síntomas que pueden compartirse con una enfermedad general. Entonces, no solamente los médicos se confunden, con mayor razón la población general puede dejar pasar algunos síntomas pensando que va a ser algo pasajero y que se puede curar en casa. Algunos tumores pues tienen unas características que hacen que cuando ya tienen manifestaciones pues estén un poco más avanzados. Entonces, por ejemplo, los tumores de sistema nervioso central solamente van a dar síntomas cuando ya han ocupado tanto espacio dentro del cráneo que van a generar ya edema cerebral o van a generar hidrocefalia y requieren un manejo muy urgente con pacientes generalmente muy graves. Digamos que es más frecuente ese escenario que de pronto una sintomatología neurológica que haga que uno sospeche el tumor. Y en cuanto al linfoma de Hodgkin, por ejemplo, es un tumor que tiene síntomas muy triviales como fiebre, pérdida de peso, sudoración. Este tipo de síntomas podrían pasar desapercibidos o ser achacados a otra patología antes de que como tal, digamos, el tumor genere un crecimiento que haga pues, que tanto el personal de salud como la familia se alarme y consulte. ¿Listo? Y en cuanto al sistema de salud, pues el acceso a los servicios de salud puede estar limitado por el modelo de aseguramiento de los pacientes, por la lejanía geográfica. Entonces, esto es importante a tener en cuenta. O sea que lo que nosotros podemos impactar es el diagnóstico precoz y para eso hacemos este tipo de entrenamientos. Entonces, en cuanto al tipo de cáncer más frecuente en pediatría, entonces acá tenemos como una distribución para los pacientes menores de 14 años, en donde las leucemias son la principal enfermedad neoplásica que tenemos que manejar en niños. Los linfomas son la tercera causa, pero pues entre leucemia y linfoma básicamente van a tener una sintomatología similar. La segunda causa de tumores de neoplasias en pediatría son los tumores de sistema nervioso central. Y pues como ya les dije, el diagnóstico podría ser un poco tardío, entonces es importante que siempre estemos atentos tanto en el examen físico como en el interrogatorio a sospechar este tipo de tumores. Ya el resto de tumores pues son, si el cáncer infantil es raro, pues estos son mucho más raros. Y pues de todas maneras en algunos podemos hablar de algunas sintomatologías características para poder llegar a un diagnóstico también. Entonces, en cuanto a las claves por las que podemos determinar si un paciente tiene mayor riesgo de cáncer infantil, entonces solamente el 5 a 10% de los cánceres en pediatría tienen base hereditaria. Esta base hereditaria no se refiere, como les digo, tanto a que en la familia hubo un cáncer de este tipo o un cáncer de este otro tipo y por lo tanto el niño va a heredar ese cáncer, sino que se refiere a que los pacientes que tienen patologías congénitas o enfermedades genéticas tienen ciertas predisposiciones a tipos específicos de tumores, como ya lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? También pues pacientes que tan chiquitos hayan hecho una enfermedad neoplásica pues pueden tener síndromes que los llevan a múltiples cánceres o el mismo tratamiento y el mismo tratamiento que se le da al paciente puede luego predisponer a futuras segundos tumores. Entonces es muy importante tener en cuenta esto dentro de los antecedentes. Anomalías óseas pues también pueden predisponer a cánceres óseos.
el fallo de Medro, cualquier paciente que no crece, ¿sí? Que en su curva de crecimiento se va estancando progresivamente, así no se trata de cáncer, tiene una enfermedad grave. Entonces es muy importante que nosotros como médicos, siempre que interactuemos con un niño que está en crecimiento, llevemos sus curvas de crecimiento y sepamos si realmente va adecuadamente por los carriles y va creciendo de la manera que esperamos. Las manchas café con leche, pues que son muy específicas de síndromes neurocutáneos como la neurofibromatosis, pues tienen una alta incidencia de cánceres, sobre todo tumores del sistema nervioso central. Las anomalías faciales tienen que ver con muchísimos cánceres o con síndromes de predisposición genética a cáncer como el síndrome de Fanconi. La hipoacusia y en conjunto con los defectos urorrenales, pues estos pacientes pueden tener algunos síndromes que predisponen a tumores renales. Entonces, cualquier paciente con hipoacusia, hay que también fijarnos si su sistema urinario está adecuadamente desarrollado y si vemos algún defecto en este nivel, pues podríamos estar atentos a que pudiera presentar en el futuro un tumor renal. El hipogonadismo, pues puede ser manifestación de alteraciones en el sistema nervioso central que generen trastornos endocrinológicos y pues puede ser uno de los primeros indicios de cáncer infantil. Y esto es muy importante, el peso aumentado en la edad gestacional, es decir, los pacientes macrosómicos que pesan más de 3.500 gramos al momento del nacimiento. Estos pacientes tienen predisposición a varios tipos de cáncer, dentro de ellos la leucemia y dentro de ellos los tumores renales o hepáticos. Entonces esto es importante para que nosotros siempre estemos atentos como a estas posibles predisposiciones para buscar activamente cáncer si hay la mínima sintomatología. Otros ejemplos, entonces, por ejemplo, el síndrome de Down tiene 10 veces más riesgo de producir leucemias. Algunas alteraciones, los retinoblastomas realmente sí tienen un componente genético muy fuerte, entonces hay que interrogar antecedentes en la familia de retinoblastoma. Algunos pacientes que fenotípicamente lucen como de sexo masculino pueden tener un síndrome de Klinefelter que tiene sus características fenotípicas muy claras y estos a su vez entonces desarrollar cáncer de mama, aunque uno los vea como pacientes varones, pues puede ser una de las primeras manifestaciones de que ese paciente tenía un síndrome genético como el de Klinefelter. Síndromes de fragilidad del ADN como anemia de Fanconi, ataxia telangiectasia o seroderma pigmentoso, pues van a tener que ver con leucemias y linfomas y el seroderma pigmentoso con predisponer a cáncer de piel en edades tempranas. Y los síndromes de inmunodeficiencia, sobre todo de tipo celular, van a predisponer a linfomas. Otras condiciones, como ya mencionamos, los síndromes neurocutáneos y la hemihipertrofia, o sea, hay pacientes que tienen la mitad de su cuerpo de mayor tamaño que el lado contralateral, que puede predisponer también a tumores renales, y la aniridia, alteraciones en el iris, pues nos pueden también predisponer a un tumor de Wilms. Entonces, digamos que este entrenamiento lo vamos a hacer con algunos casos reales, que nos muestran cómo normalmente, y esto no pasa solamente en los países en desarrollo, sino que claramente todos los pacientes pasan a veces por una o dos consultas previas antes de que alguien reconozca que pudiera tener un tumor. Entonces, por ejemplo, este paciente que remitido por convulsión inicialmente había presentado consultas previas y el motivo de consulta inicial era que no estaba creciendo bien. Recordemos lo que hablamos del fallo de Medro, fallo de crecimiento. La mamá notó que él no crecía bien, que ya no ganaba peso igual, ¿sí? Este paciente era de 5 años, la mamá trabajaba en el hogar y el papá era vigilante y el niño, la mamá notaba que desde hace 2 meses perdía peso y la respuesta de los que lo evaluaban en los controles de crecimiento y desarrollo, era que estaba sano y le ordenaban suplementos. Este paciente a los 5 años pesaba 14 kilos y si lo ubicamos en cualquier curva de crecimiento nos vamos a dar cuenta que está muy por debajo de un percentil normal para un niño de esa edad. Posteriormente el niño empieza a presentar astenia, emesis, polidipsia e irritabilidad
y se considera que su constitución es así, a pesar de esta sintomatología le dicen que él es flaquito constitucionalmente. Y la última consulta es porque ella ingresa con alteración de estado de conciencia, ella lo describe literalmente así, estaba como ido, no me miraba y comenzó a voltear los ojos, y por eso consultó y remiten con una impresión diagnóstica de cetoacidosis diabética. Cuando ingresa a la institución pues, que lo trató, se hace un diagnóstico de síndrome convulsivo, cetoacidosis diabética, pues básicamente por lo que se pensó en el sitio de remisión, choque hipovolémico y trastorno hidroelectrolítico. Tenía un Glasgow de 5/15 a su ingreso, por lo cual requirió ser intubado de manera inmediata, y tenía una tensión arterial de 190/89. Para un niño de 5 años, pues esto es extremadamente alto, una frecuencia cardíaca de 190, frecuencia respiratoria en 20 y temperatura y saturación normal. Una glucometría de 88, donde pues se descarta el diagnóstico inicial de cetoacidosis diabética, y dentro de los laboratorios se evidencia una hipocalemia y unos gases venosos con una acidosis severa. Entonces, un uroanálisis donde tenía proteinuria y tenía hematuria microscópica, y una ecografía renal que muestra una masa de 61 por 34 milímetros en íntimo contacto con el polo inferior del riñón izquierda y que desplaza la arteria renal principal, razón por la cual probablemente este paciente estaba tan hipertenso. Entonces, a la final, el estudio patológico reveló que este paciente tenía un neuroblastoma, y esta hipertensión severa, que seguramente la tuvo a lo largo del tiempo, esos 2 o 3 meses, terminó en que el paciente desarrollara esta encefalopatía hipertensiva con órgano blanco cerebro, y también hizo un infarto agudo de miocardio. Entonces, no es lo mismo tratar a este paciente si no hubiese llegado a ser un infarto, ¿sí? Muchas de las quimioterapias que usamos son cardiotóxicas, y ahora no solamente tenemos un paciente con una patología oncológica, sino con un antecedente que se agrega de infarto de miocardio que va a dificultar el tratamiento. Entonces, como dijimos al inicio, es también muy importante no solo lograr que los pacientes sobrevivan, sino que sobrevivan con las menores secuelas posibles, y esto lo podemos lograr con un alto índice de sospecha. Cuando pudimos sospechar que este paciente tenía algo realmente muy grave, desde el mismo momento en que la mamá consultó, porque el peso que tenía para la edad era bastante por fuera de los percentiles que debería tener normalmente.